Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 10 de febrero. Siguiendo la secuencia de las sesiones de este mes que corresponde al servicio de artroscopía de esta unidad, coordinadas con el doctor José Antonio Fosa, hoy toca el turno del doctor Oscar Medina Pontaza. El doctor es egresado de este conjunto hospitalario y actualmente es médico adscrito al servicio de artroscopías del Hospital de Ortopedia. Nos va a compartir hoy su experiencia y en cuanto al tema de inestabilidad de hombro. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Como bien dijo el doctor Solano, vamos a ver hoy este tema que es una de las patologías, como ya saben, más frecuentes en el servicio de SCAR, de cirugía articular reconstructiva, que es la inestabilidad glenohumeral. Desde hace muchos años ya se conocía este problema, incluso Hipócrates lo describió, pero nunca se había dado un tratamiento tan anatómico como se hace actualmente. Sin embargo, ya desde entonces ya se sabía de que existía algo en el hombro que ocasionaba problemas para una vida en pacientes deportistas, en personas comunes, incluso para hacer una vida normal cuando tenían este tipo de patologías. Así pues, ustedes han estado en urgencias también, han hecho reducciones en pulsaciones agudas. Pues ya existían desde la antigüedad, incluso desde los egipcios, maniobras para hacer las reducciones en agudo. Conocerán la famosa maniobra hipocrática, que es esta. Muchas de estas maniobras incluso parecen maniobras como de tormento, pero se han utilizado a lo largo de los años. Sin embargo, bueno, la patología ya como tal, la inestabilidad, fue hasta Bankart quien dijo que el único tratamiento racional consiste en volver a unir el ligamento glenoideo, que ahora se conoce que es el labrum, o la cápsula al hueso, el cual se desprendió. El hombro es la articulación más móvil que tenemos en el cuerpo. Es una diartrosis, que significa es una articulación móvil en artrosis porque es a manera de una esfera y una copa, pero a diferencia de la cadera, esta no tiene la misma cobertura que tiene el hueso de la cadera, por ejemplo. La cobertura ósea es mucho menor, y a diferencia de la rodilla, que también es una articulación muy móvil, no tiene todos los estabilizadores ligamentarios que tiene la rodilla. Esto la hace a la vez a la articulación del hombro tener muchos rangos de movimiento, que son estos, pero también la hace ser una articulación muy inestable, si no es que la más inestable del cuerpo. El hombro nos permite hacer muchas cosas, tiene gran resistencia, gran movilidad, se dice que soporta a veces hasta personas bien entrenadas hasta el doble o triple del peso, ¿no? Hemos visto a los gimnastas cómo hacen maniobras como esta, o a los cargadores de pesas que levantan el doble de su peso. Entonces, esta articulación tiene estas ventajas, pero como les decía, también la hace susceptible a ser inestable. Hay que diferenciar, y estos términos son muy importantes, lo que es estabilidad y lo que es laxitud. Aquí están las definiciones. Pero bueno, para entenderlo así más bien, laxitud, todos en algún punto tenemos cierta laxitud. Si nosotros relajamos los músculos, incluso la articulación tendrá un movimiento, dicen que de aproximadamente 1 centímetro. Pero cuando el mismo organismo es incapaz de mantener la cabeza dentro de la glena, ya estamos hablando de inestabilidad y además da síntomas. Puede haber dolor, puede haber la misma sensación de inestabilidad. Hay personas que tienen más laxitud que otras, como los gimnastas, que pueden hacer contorsiones, que pueden hacer otro tipo de cosas que una persona normal no, pero no significa que tenga inestabilidad. Ahora, hay mecanismos en el hombro que permiten que tengamos estabilidad, y entre ellos está concavidad compresión, que significa, como está bien aquí en el ejemplo,
que el hecho de que la glena tenga cierta forma cóncava permite que la cabeza humeral, que es esférica, se adoce a ella. Pero además, el labrum, que es el tejido que está todo alrededor del reborde de la glena, hace que se aumente un 30% más esa concavidad, porque siendo solamente la pura glena, es bastante inestable. Entonces el labrum ayuda a que esto se incremente. Esto es lo que les decía, el labrum incrementa hasta en un 30% la concavidad de la articulación. Otros mecanismos de estabilidad es el equilibrio muscular. Todos los músculos que rodean al hombro, incluyendo el manguito rotador, incluyendo el deltoides, pectoral, trapecio, y todos estos músculos son parte de la estabilidad del hombro. Cuando alguno de ellos falla, hablamos de patologías en pediatría, se dan, por ejemplo, patologías de nervios o lesiones del plexo axilar o algunas otras lesiones nerviosas en que los músculos pierden pues la fuerza que deben de tener. El hombro puede ser inestable, incluso no sé si han visto, pero a veces el hombro se baja. En los radiografías que toman, el hombro está bajo. Es por falta de este equilibrio muscular que da también parte de la estabilidad. Otro mecanismo es el de ventosa glenohumeral. Pasa lo mismo como los chupones o las mismas ventosas que hemos visto. Hay líquido en la articulación y a la hora de comprimir la cabeza con la glena, ese líquido sale y hace un mecanismo de ventosa. Es otro mecanismo. Las fuerzas de adhesión-cohesión, similar a esto, el mismo líquido hace que se mantenga la cabeza en su lugar. La presión articular negativa y el volumen articular limitado quiere decir que la cápsula tiene un volumen, no es igual el volumen de la cápsula de la rodilla o de la cadera al volumen que tenemos en el hombro, que cuando se pierde ese volumen, como en unas cápsulas muy grandes, pues se pierde esa estabilidad. Hay un volumen limitado, eso mantiene también la cabeza dentro de la glena. Otro mecanismo importante es el equilibrio muscular y la propiocepción húmero-escapular. La propiocepción hemos oído hablar de ellas en la rodilla, por ejemplo, pero se refiere a lo que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando vamos tomados del microbús o del autobús, que sentimos como que el hombro se va a salir. Ese mecanismo de defensa es la propiocepción y es otra parte de lo que nos permite tener estabilidad. Además de las estructuras anatómicas, los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, las envolturas musculotendinosas, el manguito de los rotadores es muy importante también para crear estabilidad. Lesiones masivas hemos visto en personas mayores que causan inestabilidad y causan luxaciones. Hay veces que nosotros en el servicio metemos pacientes con inestabilidad, pero no reparamos el labrum. Lo que reparamos es el manguito rotador porque está una lesión demasiado grande que no está sosteniendo la cabeza humeral. Ahora, en cuanto a clasificaciones, hay muchísimas clasificaciones para inestabilidad, estas son algunas de ellas. Pero en cuanto a la dirección, podemos tener inestabilidad anterior, posterior, inferior o multidireccional, es decir, que se va hacia cualquier lado. Las causas, las más frecuentes, la traumática, por golpes, caídas, que es lo que actualmente es lo más común, los accidentes deportivos, todo lo que se refiere a trauma, accidentes automovilísticos, todo eso. Y las causas atraumáticas, pues son personas que tienen hiperlaxitud y que generan inestabilidad a la larga. Y algunas otras como microtraumas, habla que por ejemplo lanzadores o tenistas pueden hacer cierto grado de inestabilidad. Hay congénitas y hay neuromusculares. Y también, de acuerdo al grado, puede ser una luxación completa, una luxación que completamente se sale de la cabeza de la glena, una subluxación en que no es total el movimiento, o los microtraumas, que es lo que les decía ahorita. En cuanto a la frecuencia, puede ser aguda, recurrente o crónica. Aquí no es tanto de inestabilidad, sino hablan más bien de luxaciones, porque una luxación crónica es lo que llaman
luxación, ¿cómo se llama? Inveterada, que están fuera y que nunca se ha reducido. Y también hay pacientes incluso que se luxan voluntariamente el hombro, ya solito, yo solito lo saco, yo solito lo acomodo, ya no necesito ir al médico para acomodarlo. Esa también es una clasificación. Pero Madsen hizo una clasificación muy fácil o muy básica, en la que dice que las luxaciones pueden, con estas iniciales, nombrarse TUCS, que se refiere a traumática, unidireccional, con lesión de banca y que requieren cirugía. Esta es la más común y ocupa alrededor del 92% de las luxaciones traumáticas. Dicen que aquí David tenía el hombro luxado. Puede ser porque se ve ahí una bolita, pero bueno, esta es la más común, la traumática. Y es por accidentes. La mayoría de las veces. Accidentes como este. Accidentes de cualquier tipo. Sí. Oh, la segunda que habla Madsen es la que llama AMBI, que se refiere a que es una luxación atraumática. Generalmente es multidireccional, no es solamente anterior como la traumática. Es bilateral, se debe a la laxitud de los tejidos. Generalmente se debe tratar con rehabilitación y en la mayoría de los casos debe ser el manejo establecido e inicial. Solamente si falla la rehabilitación o está causando muchos problemas se hace un manejo quirúrgico y hay que en algunas ocasiones cerrar el intervalo rotador, que sería la I, y desplazar la cápsula inferior hacia arriba para que la corrección sea adecuada. Y estos pacientes tienen mal pronóstico, son los que más se pueden reducir en un futuro porque el defecto está en el tejido. Se puede volver a hacer laxo el tejido y puede volverse a luxar. Entonces, por ejemplo, tiene hiperlaxia. Muchos de los gimnastas, si bien no son inestables, tienen mucha laxitud. Esto no es otra cosa que lo que habíamos hablado de que existen mecanismos que son estabilizadores y que en la inestabilidad traumática se ven afectados cada uno de ellos. Entonces habría que corregirlos. Cuando es traumática, obviamente hay en la mayoría de los casos lesión en banca o lesión en hip sacks, que ahorita vamos a ver más adelante. Puede haber lesiones de los ligamentos, puede haber lesiones incluso del manguito rotador, el defecto de hip sacks que les decía. Y cuando es traumática, lo que hay es defectos en los tejidos o defectos óseos congénitos. Y aquí están descritos. También algunos más. La lesión de banca es la lesión más común cuando hay inestabilidad de hombro. Les hablaba del rodete glenoideo que está en todo el borde de la glena, o del hueso glenoideo. Todo alrededor está el rodete. Las luxaciones traumáticas generalmente son hacia adelante, son anteriores. Por lo tanto, van lastimando el rodete glenoideo en la parte de enfrente. Y eso se llama lesión de Bankart, se desprende completamente, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Cuando la luxación es cada vez más frecuente, la lesión se puede hacer cada vez más grande. Si hubiera luxación posterior, que es menos frecuente, también puede ocasionar un Bankart posterior. Y esta es la lesión de hip sacks. Como se está zafando el hombro hacia enfrente, la cabeza se apoya en el borde del rodete y puede ir haciendo un boquete en la parte posterior de la cabeza, y esa es la lesión de hip sacks. Se dice que cuando es mayor del 30% se requiere poner injerto o algo más porque se vuelve muy inestable. Les decía, las luxaciones anteriores recurrentes forman alrededor del 95 al 90%, las posteriores son del 3 al 5%. Hablamos de las traumáticas. Las superiores e inferiores son muy raras.
Pero bueno, de esas radiografías, que no va a ser común que las vean, y mucho menos en urgencia, esta luxación, vean nada más hasta dónde está. Esta que está casi abdominal, digo, esto no es común, es realmente accidente muy severo. Esto es por una lesión de plexo o una lesión nerviosa. Esto sí es común. La luxación anteroinferior es la más común. Esta es una luxación posterior, que no, a veces, estando en urgencias, no nos damos cuenta de estas luxaciones porque pareciera estar normal, pero en realidad la cabeza está girada hacia atrás. Lo normal es que las tuberosidades estén de este lado. Entonces está girado, la cabeza está hacia atrás. Esta es una luxación inferior, puede ser por lesión de plexo o por lesión de manguito rotador. Es muy importante la historia clínica, porque de eso depende el tratamiento que vayamos a dar. La edad es importante, no es igual tratar a un niño de 10 años que a una persona de 60 años. Lo más probable es que el niño de 6 años tenga una inestabilidad traumática por problemas congénitos o por hiperlaxitud, y que un paciente de 60 años tenga alguna lesión del mango rotador. Entonces sí cambia. La ocupación es importante también, porque no es lo mismo tratar a un oficinista que un albañil o alguien que se dedique a trabajos rudos. Hay que investigar el trauma inicial, es importante también. ¿Fue por un accidente automovilístico o simplemente porque se estaba peinando y se luxó? Es importante saberlo porque también nos dice del grado de inestabilidad que tenga. La posición en la que ocurre la luxación, si es anterior, posterior, incluso el paciente les va a decir, yo cuando fui al hospital me la redujeron jalándome, me pusieron una silla acá o me hicieron entre 5 una maniobra, lo que se hace o lo que sea. También es importante saberlo. Y si tienen una radiografía del momento de la luxación, pues estaría perfecto. Los signos y síntomas de lesiones nerviosas, les decía, porque pueden ser causa de luxación. ¿Cuáles pueden ser esos? Adormecimiento, falta de fuerza, y bueno, parestesias, disestesias, ¿qué es eso? Limitaciones físicas. Generalmente, cuando el hombro está no luxado o está dentro, no hay ni dolor ni limitación funcional. Generalmente, cuando existe dolor agregado o algún otro síntoma, significa que tiene alguna lesión extra. Puede ser lesión ósea, puede ser lesión del manguito rotador o alguna otra cosa. Entonces es importante saberlo. Si existe limitación, si existe dolor. Y el número de eventos. No sé si les ha tocado, pero ha habido pacientes que tienen incluso 100 eventos traumáticos. Y no es lo mismo que uno que tiene 3. Realmente el tratamiento cambia y es mucho más fácil tratar a uno que tiene menos luxaciones que uno que tiene 100. Estará más lesionado su hombro e incluso muchos generan artrosis o desgaste. Así que eso es importante. Y en cuanto a la exploración física, obviamente los arcos de movilidad, la fuerza muscular, qué maniobras despiertan dolor, maniobras para mango rotador, maniobras para inestabilidad. Si existe laxitud, estas son algunos de las maniobras para explorar laxitud, pero hay otras más, el recurvatum, en fin, muchas. Entonces, si existen algunas de estas maniobras, ustedes pueden ya deducir que tiene hiperlaxitud y que su inestabilidad se debe a hiperlaxitud. Ese video sí hay que correrlo. Son algunas maniobras que se pueden realizar en casos de laxitud y en casos de inestabilidad. Primero, la maniobra de surcus o surco, que es simplemente traccionar el brazo. El cajón, hay que estabilizar la escápula, se toma con el dedo gordo de la cabeza y se empuja hacia enfrente la cabeza humeral. Y existe un movimiento mayor al normal. ¿Cómo lo pueden diferenciar? Es cuestión de hacerlo, de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo. Esta otra maniobra, solamente inclinando al paciente, ya cambia de nombre. Se llama Rubinó, pero es la misma maniobra. Desplazar la cabeza hacia adelante o hacia atrás
habrá más movimiento del normal. Pero eso solamente significa que está hiperlaxo. La maniobra más común y la que todos conocen es el test de atención, que lo que busca es despertar esa sensación en el paciente de que se le va a luxar el hombro. No hay que pasarse porque sí ha habido casos en que lo luxan. También se empuja con el pulgar, la cabeza hacia adelante, y el paciente lo que siente es que se va a zafar el hombro. Esta maniobra también se puede hacer acostado, se llama pulcro, y es lo mismo, empujar la cabeza hacia adelante. También existe el test de aprehensión posterior. Cuando hay luxaciones posteriores, se estabiliza la escápula y se empuja en un sentido longitudinal el brazo para tratar de empujar la cabeza hacia atrás. Y entonces el paciente sentirá que se luxa hacia atrás. Y finalmente esta maniobra, que realmente es muy traumática, no la hay, pero lo que hacen es recolocar, zafar el hombro y recolocar. Eso solamente en quirófano. Y es para ver hacia dónde se va. Empuja hacia enfrente, está luxando el hombro y lo regresa. Eso solamente en quirófano. Algunas proyecciones que nos pueden servir, pues obviamente si el hombro está luxado es fácil deducir que es una luxación antero-inferior y que la inestabilidad es para este lado. Algunas proyecciones especiales como la axilar, vean el tamaño de esta lesión de Hill-Sachs, muy grande. Pero también hay algunas proyecciones especiales con rotación interna, la de West Point o la de Stryker, que nos ayuda a ver lesiones óseas, no así las lesiones blandas, ni la del rodete, ni ninguna otra cosa, pero lesiones óseas sí. La neumotrografía ya está casi en desuso porque es un método invasivo en el que se inyecta medio de contraste, entonces cada vez se usa menos, pero lo que nos mostraba es que la cápsula está más grande de lo normal, el aire se depositaba en esa zona, el medio de contraste también, entonces una cápsula más agrandada es lo que podíamos ver con este estudio. La tomografía servirá para lesiones óseas exclusivamente, lesiones de banca óseo que se llama, cuando la glena también está lastimada y parte del hueso está roto, que son estas. Aquí, una lesión del hueso también, banca óseo. Pero el estudio que más se utiliza es la resonancia magnética, cuando existe duda diagnóstica o algo. Y la resonancia magnética nos muestra lesiones óseas, como el Hill-Sachs, lesiones del labrum, el triangulito este es el labrum que debe estar pegado aquí, que está desplazado, o lesiones del manguito rotador, como esta. Aquí viene el tendón del mango rotador, aquí se corta y de aquí a aquí hay una lesión. La resonancia sería el estudio ideal, pero bueno, obviamente, por situaciones de costos y todo, pues habrá que considerarlo, ¿no? Tratamiento conservador. ¿En qué consiste? Sobre todo en aquellos pacientes que les decía, por ejemplo, que tienen hiperlaxitud o que su inestabilidad es atraumática. Lo primero que se hace es fortalecimiento muscular de todos los músculos de alrededor del hombro, pectoral, subescapular, mango rotador, deltoides, evitar posiciones que provocan inestabilidad y actividades desencadenantes, ejercicios posturales y en ocasiones cabestrillo por comodidad, en ocasiones. Cuando el manejo conservador falla, entonces se sigue el manejo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, existen muchísimas técnicas. Este es el tratamiento ideal y como podrán ver, se requiere que haya una tasa de recidiva baja, tasa de complicaciones baja, tasa de recuperación, de preoperación baja, no causar mayor lesión, mantener una buena movilidad, ser aplicada en la mayoría de los casos, en fin, todas estas cosas.
no hay una cirugía ideal para todos los pacientes. Se tiene que hacer casos individualizados y el tratamiento va individual. No se puede generalizar porque dependerá del número de luxaciones, del tamaño de la lesión y todo. Pero la artroscopía ha venido a cambiar todas las cirugías que se hacían antes y que quizás ya no conocieron. Pero se hacían cirugías abiertas, Cutiplat, Magnusson, que lo que buscaban era hacer la cápsula o toda la bolsa que envuelve la articulación, restringirla, aplicar, hacer esto. Y lo que se veía que ocasionaba era artrosis a corto plazo. Todas estas que existieron en su momento, si bien eran efectivas porque no permitían que hubiera reluxaciones, sí ocasionaban artrosis. Entonces la tendencia actual es la artroscopía, que ahorita vamos a ver más adelante. El tratamiento quirúrgico está indicado entonces en luxaciones recurrentes sintomáticas inestables, subluxación persistente, luxación recidivante, y paciente, esto también es importante, motivado, que comprende la rehabilitación y precauciones postoperatorias. Porque tenemos pacientes con problemas mentales, con alcoholismo severo, con drogadicción, que si alguien hace una artroscopía o alguna cirugía y no se cuida, obviamente se va a reluxar y va a regresar y se va a complicar y puede acabar peor. Entonces, tiene que ser bien consciente del tratamiento. Contraindicaciones: inestabilidad voluntaria, artrosis avanzada, trastornos mentales, lo que le decía, lesiones nerviosas que son irreparables. ¿Por qué? Porque aunque ustedes le hagan una cirugía, si los nervios o los músculos no funcionan, no va a haber contención y se va a reluxar. Pacientes poco motivados y que realizan luxaciones voluntarias por ganancias secundarias. Por ejemplo. Y bueno, el tratamiento actual es el artroscópico. La posición puede ser en silla de playa o lateral, eso depende del cirujano, pero las dos son buenas. Yo en lo personal prefiero esta porque da más posibilidad de moverse alrededor y de cambiar de portales, en fin. Antes de hacer la cirugía en quirófano y con el paciente dormido, se hacen maniobras para ver hacia dónde es la luxación, para ver el grado de movimiento y la estabilidad. Se hace una artroscopía diagnóstica, hay que revisar por la misma artroscopía, se puede revisar si hay lesión de Bancar, si hay lesión de Hill-Sachs, si hay lesión de mango rotador. Entonces también se revisa todo esto. La artroscopía diagnóstica consiste en esto. Todo esto se revisa, les decía, lesiones de Hill-Sachs, lesiones de bíceps, lesión de cápsula, de labrum, el manguito de los rotadores, lesiones óseas, del Bancar. Lo que se hace en la cirugía de manera animada es esto. Les decía que tenemos un rodete desprendido. El rodete es algo parecido a lo que las rodillas en los niños aumentan en la cobertura de la concavidad de la glena. Cuando se está luxe el hombro, esto se va desprendiendo y cada vez más y cada vez más. El tratamiento consiste en volver a poner esto en su lugar. Lo que se utilizan aquí son unas anclas. Se hace todo por artroscopía con una cámara. Las anclas que utilizamos se llaman PASTAC. Y lo que hace es volver a colocar el labrum en su lugar. Pero no toda la función la hace el ancla. Nosotros tenemos que reavivar los bordes, tanto del huesito de acá como el labrum, para que el hecho de hacer sangrar esos rebordes haga que se vuelva a fibrosar o a pegar el labrum ahí, porque si uno deja el trabajo a las anclas, pues se van a solicitar y se van a perder la reconstrucción que se hace. El número de anclas dependerá del tamaño de la lesión. Si es una lesión tan grande como esta, se dice que si esto fuera un reloj, debería de ser una a la 1, a las 3 y a las 5.
cuando son lesiones tan grandes. Habrá lesiones menores, habrá lesiones mayores, porque también puede ser que esté desinsertado todo, pero de eso dependerá el número de años. Actualmente, ya las casas comerciales incluso han creado algunos implantes que no llevan nudo. Estos nudos nosotros los hacemos, trabajamos nudos corredizos, pero ya hay unos implantes que traen el nudo integrado en el cada vez más tecnología y más facilidad para hacer los procedimientos. Finalmente se reconstruye de esta forma. Esto me parece que es lo mismo, ya no lo vamos a ver, pero esa es una lección de banca y es básicamente lo mismo. Pull the arm up because you just got a positive drive-through sign without much force applied at all. I can that scoped over the years. Estos son todos los implantes que les digo. Ya hay algunos implantes que no llevan nudos y estos son algunos de ellos. Los que utilizamos nosotros son algo parecido a esto. Ya hay biodegradables, también hay metálicos, pero ya los que utilizamos son biodegradables. Y mucho material para poderlo hacer. Se utiliza material especial diferente al de la rodilla. No es lo mismo. Hay pinzas que sirven para pasar la sutura exclusivamente, como esta. Y hay pinzas que también como estas que atraviesan tejido. Manejo posoperatorio también es importante. No es bueno empezarlos a mover hasta los 180 grados que tiene el hombro porque la plastía que se hace se puede lastimar. Entonces sí es bueno utilizar un inmovilizador de hombro por lo menos 3 semanas. A partir de las 3 semanas se puede iniciar con ejercicios pendulares. Pendulares que son los que se hacen igual para el manguito rotador, adelante, atrás, aún sin levantar, pero abajo sí se pueden hacer. A partir de las 6 semanas ya pueden empezar a levantar. Lo que se usa es la polea, que también conocen, de frente, sobre todo. Y después de los 3 meses o 4 meses ya pueden hacer deporte. Antes no, porque se pueden reluxar, se pueden lastimar. Las ventajas de la artroscopía que les digo actualmente, pues es que es un procedimiento mínimo invasivo, el dolor postoperatorio es mucho menor, la cicatriz quirúrgica es menor y la rehabilitación es más pronta. Complicaciones, claro que las hay, no es un tratamiento inocuo, sí hay complicaciones incluso en la artroscopía, aunque es mínimo invasivo las puede haber. Y aquí están algunas de ellas. Yo creo que han visto que el hombro a veces se infiltra demasiado. La mayoría de las veces, aunque se infiltre en 4 horas, ya como es líquido, se absorbe y ya no pasa nada, pero puede pasar que existe extravasación. Las anclas, cuando quedan fuera, pueden causar artrosis, pueden causar problemas. El desprendimiento del ancla, que puede hacer que quede prominente. Si se realiza una excesiva plicatura de la cápsula, también puede restringir sobre todo la rotación externa del brazo. Lesiones neurovasculares por los portales, por la tracción puede haber neuropraxia del plexo. La infección es mucho menor, bueno, es menor del 1% aquí. Realmente no hemos tenido por artroscopías de hombro alguna infección. Las complicaciones, si bien son poco frecuentes, existen. Entonces hay que conocerlas también. Cuando se empezó a usar la artroscopía para este tratamiento, los resultados no eran tan satisfactorios como lo son actualmente. La recidiva iba hasta el 22%, es decir, hasta 3 de cada 10 pacientes se podían volver a usar. Pero esto ha disminuido con los años y con los nuevos materiales y con los nuevos implantes. Incluso hay una revista, un artículo de la artroscopía que hasta el 4%, que es uno de los menores. La realidad es que están alrededor del 10% de recidivas y tendrá que ver con técnicas quirúrgicas, tendrá que ver con la laxitud de los tejidos, con el grado de lesión y con el número de luxaciones que lleva el paciente. Esto es lo que hemos operado aquí en el hospital en los últimos años. Como verán, es una patología frecuente, alrededor de 100 pacientes por año. Varía un poquito, pero sí es alrededor de 100 pacientes por año, hasta el 2014 que teníamos contabilizado, pero por ahí va. Así pues, podemos concluir que el hombro, si bien es una articulación muy móvil, también lo hace susceptible a ser
la que más fácil se luxa. Muchos factores intervienen en la estabilidad, que ya los vimos. La más frecuente de las inestabilidades es la postraumática, es la anterior. Es importante tener un antecedente clínico, saber la historia clínica del paciente, los factores que condicionaron la luxación, tener imágenes para hacer un tratamiento ideal individualizado de cada paciente. Y eso es todo. Muchas gracias.